A reading from the beginning of the book of Ezra. Comienzo del libro de Esdras. Year of Cyrus, king El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro, rey de Persia, a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino. and in writing. Thus says Cyrus, Así dice Ciro, rey de Persia: all the kingdoms of the todos los reinos de la tierra los ha puesto en mis manos el Señor, Dios del cielo, He has also y me ha encargado de edificarle un templo en Jerusalén de Judá. therefore Los que pertenezcan a ese pueblo, que su Dios los acompañe and may his y que suban a Jerusalén de Judá para reedificar el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y a todos los judíos supervivientes, donde quiera que residan, together with free will la gente del lugar les proporcionará plata, oro, hacienda y ganado, and the priests and Levites. Everyone además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios de Jerusalén. build the house of the Lord. Entonces se pusieron en marcha los cabezas de familia de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, es decir, todos los que sintieron impulsado por Dios a ir a reedificar el templo del Señor de Jerusalén. Sus vecinos le proporcionaron de todo: plata, oro, hacienda, ganado y otros muchos regalos, además de las ofrendas voluntarias. The Lord has done marvels for us. El Señor ha estado grande con nosotros. El Señor ha estado grande con nosotros. Captives of Zion. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos pareció soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con They nosotros. said among the nations, Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros. fortunes, O Lord, Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros. forth weeping, carrying the seed. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo las gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Let your light shine before others. Que vuestra luz brille ante los demás, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a nuestro Padre en el cielo. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to the crowd, En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. rather he places Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. for there is nothing Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto that will not be que no llegue a saberse o a hacerse público. Take care then how you hear. A ver si me escucháis bien. To anyone who has Al que tiene se le dará, will be given. And from the one al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Verbum Domini.
Jim Townsend was born in Jim Townsend nació en 1927. 3 años después, la Gran Depresión golpeó y su familia formerly had $30,000 había tenido $30,000 de ahorros y perdieron todo. coal mining business. El negocio de mina de carbón de su padre llegó a su fin. Was ill. Eventually, Su madre estaba enferma, así que finalmente falleció. his father said, "After Y you su padre dijo, después que naciste, todo se fue a pique. In fact, he used to De hecho, él solía golpearlo regularmente, diciéndole, esto lo necesitas para que puedas endurecerte y enfrentarte al mundo difícil en el que vivimos. to escape from Así que para escapar de ese ambiente, a menudo él buscaba la calle. Empezó una vida de crimen. the age of 8, he was breaking A los 8 años se metía a las casas a robar. A los 12 años ya sabía utilizar una arma y cometía robo armado. A los 14 años había estado varias veces en reclusorios juveniles. he said, "I was really mean and En cierto momento dijo, en aquella época yo era muy malo y odiaba a todos, incluyendo a Dios y a mí mismo. at the age of 18, A los 18 años se casó con su novia embarazada, Alice. and it looked like things were beginning Parecía que las cosas empezaban a cambiar para él, para bien. for his old way of life. Pero empezaba a añorar su antigua vida y Involved in a poker game se metió en una cantina donde se metió en una partida de póker donde se dio cuenta que le habían hecho trampa. Él get his gun. quiso buscar venganza, corrió a casa a buscar su arma Alice y su esposa Alice gun and she was shot. She died. His pregnant forcejeó con él para que no se le llevara la pistola y por accidente le disparó y murió. Estaba embarazada. penitentiary. Fue convicto de asesinato y fue mandado a la penitenciaría en Pensilvania donde pasó 20 años. Su actitud ahí era de, And I won't mess no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Se metió en muchas peleas, tantas que finalmente lo pusieron en aislamiento solitario. He had never read a book. Él nunca había leído un libro, así que le dieron un par de libros y empezó a leer y se convirtió en un lector voraz. And he began to learn a lot of Empezó a aprender muchas cosas distintas and they decided to y transfer decidieron transferirlo a la prisión de Rockville, que estaba más cerca a su hogar. Esa era la idea en aquel entonces. Y la seguridad no era tan good. buena, And so he began to así que plan empezó a planear his escape, how su escape. he would win the trust of people Finalmente se ganó la confianza de las personas. in the prison and he would make his escape. Él planeaba escaparse de la prisión, buscar un vehículo y manejar y salir huyendo. So in order to win the trust of Para other ganarse la confianza de los demás, empezó a services, ir a los servicios católicos, incluso se confesó, se incorporó a los franciscanos terciarios y se hizo asistente del capellán. Solía limpiar la capilla para el padre Richard James Walsh, pero todo era un juego. Él quería ganar la confianza de ellos para finalmente obtener un trabajo donde pudiese escapar. but then things began to change. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Nada más al estar presente en la capilla, al estar presente ante el Santísimo Sacramento, Fathers al preaching, escuchar la prédica del Padre, making the stations of the cross. al realizar las estaciones de la cruz y reflexionar sobre los sufrimientos del Señor. Things began to have Estas cosas empezaron a tener impacto en él, igual que a leer libros católicos, donde leía acerca de otros que habían tenido pasados difíciles y luego habían hallado al Señor. but still he was intent Pero aún así tenía la intención de escaparse físicamente de esa prisión. Y cierta noche algo inesperado ocurrió. and here's what this article says of him. Y eso es lo que dice este artículo. De hecho, se escribió un libro acerca de su vida titulado El prisionero. Y The prisoner, an invitation to se llama El prisionero, una invitación a la esperanza. Esto es lo que pasó aquella noche. Cuando Townsend estaba durmiendo cierta noche, a feeling of love and warmth una sensación de calidez y amor lo envolvió. Se sentó sobre su cama. suddenly and without doubt Súbitamente y sin duda,
supo He said aloud, y dijo en voz alta, Dios, "You're real." existes. The walls of anger and hate then Los muros de ira y de odio se derrumbaron. Townsend empezó a llorar y a rogar bendiciones para todos aquellos a quienes él había dañado y rogó perdón por sus pecados. Y pasó el resto de la noche en oración. went to Father Walsh and Al siguiente día, Townsend fue donde el padre Wells y confesó sus pecados, esta vez sinceramente. Y para sorpresa suya, el padre Welsh sabía que todo había sido un juego, praying for him, and he was pero él había estado orando por él y confiaba en que Dios había de cambiar el corazón de Townsend. trustfully encouraged him. Finalmente le animó a que solicite libertad bajo palabra, la cual le concedieron. Lester Knoll, El padre Nestor Knoll, capuchino, le animó a que se incorporara a los capuchinos, and Capuchin. los capuchinos franciscanos, Actually, he did, lo cual él hizo. and I think it was 19. Y creo que fue en 1972 And he made his final profession. y realizó su profesión final en 1976. Often visited Y él a menudo visitaba la prisión donde él había estado, solía his own story, and he touched ayudar a los prisioneros, predicándoles, contándoles su historia, y tocó muchas almas. Falleció en el año 2011, el 12 de junio. But here's what one of the friars Pero esto es lo que uno de los frailes que lo conoció escribió acerca de él. the brother Jim Dijo, was a el hermano Jim fue un fraile santo, efectivamente. Pasó de la prisión al paraíso. age he had been abused. De niño fue abusado. Reform schools Pasó por muchos reformatorios y reclusorios juveniles y orfanatos, before finally at the age antes de finalmente, a los 20 años, recibir una sentencia de of Pennsylvania for vida de cadena perpetua 6-month pregnant. por haber matado a su novia encinta de 6 meses con un disparo. Pero a pesar de esos inicios tan oscuros, Jim es un ejemplo de santidad y la virtud del perdón cristiano. His embracing of God's forgiveness Su aceptación del perdón de Dios por su pasado lo llevó a aceptar la vida capuchina que aceptó de todo corazón y devotamente, y en donde él sobresalió verdaderamente hasta la altura de la santidad. De hecho, él fundó nuestra ermita, que es un lugar de oración, y continúa haciéndolo hasta el día de hoy. So he had wanted to Así que él había querido escapar físicamente de la prisión, pero no hubiera escapado de lo que era una esclavitud más profunda que estaba en él, que era su ira, su amargura por haber estado alejado de Dios. De eso no se hubiera escapado, hubiera cargado con eso, se hubiera escapado físicamente de la prisión. Esa esclavitud que solamente el Señor puede liberarlo. Así que el Señor lo estaba buscando y lo llevó a ese éxodo, por llamarle así, de su propio pasado, de sus propios pecados. El Señor lo llevó a una liberación, a una libertad de ese pasado, donde encontró una vida nueva que lo llevó a su verdadero hogar, la Jerusalén celestial. Así que todo esto es mi preparación para las lecturas de hoy. Estamos pensando el libro de Esdras. Esdras, el comienzo de este libro, el capítulo 1, says that Cyrus, él dice que Ciro, quien era el rey de, what had formerly been en Babylon, de lo que había sido Babilonia en aquel entonces, recuerden que los israelitas estaban en lo que es hoy Israel, pero fueron llevados en cautiverio. Fueron todos llevados al oriente, lo que hoy es Irak, en el año 587 a.C. Y Jeremías había profetizado que esto había de ocurrir. but it's in the year 530 Pero es en el año 538 que ahora el nuevo Persians poder, los persas, conquistan Babilonia y el rey Ciro ha de emitir un decreto. Y Esdras incluso dice que el Señor inspiró al rey a que hiciera esto. So we heard Así que first year of Cyrus escuchamos que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para cumplir la palabra del Señor de boca de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. goes on, the Y Lord luego dice, heaven
El Señor Dios del cielo me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Por lo tanto, los que pertenezcan a ese pueblo, que su Dios los acompañe y que suban a Jerusalén de Judá. Así que el pueblo retorna a su tierra prometida, a Jerusalén, y reedifican el templo. And today's psalm Y el salmo de hoy es uno de esos salmos de asentimiento. Es el Salmo 126. Hay 15 salmos en donde al comienzo del salmo hay una inscripción, salmo de sentimiento, salmo de sentimiento. Así que se creen que estos eran salmos que se utilizaban cuando ascendían a Jerusalén. Recuerden que Jerusalén estaba sobre una colina, así que cuando subían a Jerusalén, los peregrinos solían cantar este salmo que conmemoraría ese segundo éxodo. Así que el primer éxodo ocurrió en Egipto, cuando fueron liberados y llevados a través del desierto, lo que hoy es Israel, pero luego habría un segundo éxodo de Babilonia en el este, donde ahora iban a ser liberados de ese cautiverio, iban a ser llevados a Jerusalén de regreso, e iban a reedificar el templo que Salomón construyó inicialmente y fue destruido, pero ahora van a reedificarlo. Así que los peregrinos estaban requeridos subir a Jerusalén 3 veces, al monte de Sión, a Jerusalén, y habrían de cantar los cantos de ascenso. Y el que tenemos hoy está conmemorando la liberación de Babilonia. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, dice el Salmo, nos parecía soñar. No lo creían, que esa liberación había ocurrido. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Así que tenemos ese primer éxodo en donde Moisés lo saca del cautiverio del faraón y el pueblo le da oro y joyas para ayudarle en su viaje. Y lo mismo aquí. Ciro dice, denles ofrendas de oro y plata para que puedan volver a su tierra y puedan reconstruir. Así que tenemos el primer éxodo, el que forma el pueblo de Dios, y el segundo éxodo donde vuelven a la vida. Cuando pensamos en la visión de Ezequiel de los huesos secos, pero ahora iban a estar cubiertos de carne, iban a cobrar vida otra vez. Así que el pueblo iba a ser restaurado, iba a ser llevado de vuelta a la vida. Pero el pueblo en la época de Jesús estaba buscando aún un nuevo éxodo, una nueva liberación que habría de venir con el Mesías. Y este sería un éxodo, una liberación que al final sería del pecado y de la muerte. Este nuevo éxodo les llevaría no a una Jerusalén terrenal, sino a una Jerusalén celestial, no a una tierra prometida terrenal, sino al mismo cielo, a nuestro destino final. Así que cuando pensamos en estas liberaciones del pueblo de Dios, ahora el Mesías, Jesucristo, será aquel que nos ha de llevar a aquel éxodo final, a nuestro hogar final en el cielo. Y es lo que Jim Townsend vivió. Ahora él va a estar liberado, va a sentir esa liberación, la calidez del amor de Dios y liberación de los pecados que lo habían esclavizado toda la vida. Y ahora habría de haber un peregrinaje nuevo a su verdadero hogar, el lugar donde verdaderamente sentimos que es nuestro hogar. Ahí no tenemos una ciudad eterna. Miramos esa ciudad que ha de venir, la Jerusalén celestial, en la cima de la montaña, en la vida eterna en el cielo. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos trae. Y finalmente, cuando escuchamos el Evangelio de hoy, donde Jesús nos habla de que cuando encendemos una lámpara no la tapamos con una vasija,
para que haya luz. Su enseñanza sería que es para sus discípulos cercanos, pero es algo que tiene la intención de iluminar a todos los pueblos. Fue hablado en el silencio en sus discípulos y de hecho 4 capítulos después, este es el capítulo 8 de Lucas, en el capítulo 12 escuchamos lo siguiente, o leemos lo siguiente del Evangelio según San Lucas. Había miles en la muchedumbre que se había reunido y tantos que se pisaban unos a otros. Imagínense esa gran muchedumbre. And Jesus first, Y Jesús primero les habla a sus discípulos he says something very y les dice algo muy similar a lo que escuchamos en el Evangelio de hoy. Nada está oculto que no será revelado o escondido que no será conocido. Lo que digan en secreto se escuchará en la luz y lo que murmuren en cuartos cerrados será proclamado desde las azoteas. Así que finalmente, después de su resurrección, Él ha de enviarles. everything I've commanded you. Enséñenles todo lo que les he mandado, para que todo lo que han aprendido de Él en el silencio, en la cercanía de esa amistad con Él, ahora sería proclamado desde las azoteas. Ahora esa luz será puesta en lo alto para iluminar al mundo entero. El mundo entero. Y damos gracias a Dios Mission of mercy that he por esta misión de misericordia que Él ha suscitado a través de la Madre Angélica, mediante el que el Evangelio puede literalmente ser propagado por el mundo entero, para que la luz del Evangelio, la verdad del Evangelio, el poder liberador del Evangelio, pueda llevarnos a todos a este éxodo verdadero, el éxodo eterno del pecado y de la muerte, para llevarnos para subir la montaña de la santidad a la verdadera patria de la santidad, la Jerusalén celestial para siempre. Así que rogamos para que este mensaje les llegue a muchos de ustedes. Quizás hay algunos de ustedes que, al igual que Jim Townsend, tengan un pasado oscuro, pero cuento esta historia para darles ánimo. Que nadie está más allá de la redención. Que el Señor quiere que ustedes también tengan ese éxodo, la libertad que Él quiere darles a través del perdón de sus pecados, a través de esa esperanza de vida eterna, para que ustedes también hereden lo que todos los ángeles y santos y discípulos de Jesús tienen, ese hogar verdadero en el cielo, la Jerusalén celestial.